Hola, ¿qué tal? Soy Mónica y te estaré apoyando en temas relacionados a la materia de química. El día de hoy veremos el tema de sustancias puras conformada por elementos y compuestos. Una sustancia pura es aquella cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentre. Por ejemplo, el agua tiene una fórmula que es H2O y es siempre la misma, lo que indica que está formada por moléculas en las que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Otro ejemplo es la molécula de dióxido de carbono. La fórmula del dióxido de carbono es CO2, por lo que el dióxido de carbono está compuesto por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Una sustancia pura no se puede descomponer en otras sustancias más simples utilizando métodos físicos. Además, estas tienen propiedades y características propias o definidas. Dentro de las sustancias puras se distinguen dos tipos, que son elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples por ningún procedimiento. Estos están conformados por un único tipo de átomo. Además, son todos los que se encuentran en la tabla periódica. Podemos encontrar en su fórmula química que solo aparece el símbolo de un elemento. Por ejemplo, podemos ver en la primera imagen que tenemos una imagen en la cual se tienen ciertos elementos químicos y con su flama representativa tenemos al litio, el estroncio, al sodio, al cobre y al potasio. Estos son otros elementos químicos. Además, en la siguiente figura también podemos ver otros ejemplos de elementos, como lo es el oxígeno, el helio, cloro, aluminio, azufre y oro. En la naturaleza podemos encontrar 91 elementos diferentes y de forma artificial se han obtenido casi 30 más, aunque estos últimos son muy inestables. Todas las demás sustancias que conocemos se forman por combinación de estos 91 elementos. En esta imagen podremos ver otros ejemplos de elementos que son comunes y con su correspondiente símbolo. Los compuestos son sustancias puras que sí se pueden descomponer en otras sustancias más simples que son los elementos, por medio de métodos químicos. En su fórmula química aparecen los símbolos de dos o más elementos. Por ejemplo, el vinagre es un compuesto químico y está conformado por un átomo de sodio, 3 átomos de oxígeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono. Podemos ver que es la combinación de varios elementos. Otro ejemplo es el amoníaco. El amoníaco está compuesto por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Otro ejemplo es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está compuesto por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. El cloruro sódico está conformado por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Las propiedades físicas de un compuesto dependen principalmente del tipo de enlace que mantiene unidos los átomos de una molécula. Los tipos de enlace que tienen los compuestos pueden ser enlaces iónicos, enlaces covalentes o enlaces metálicos. A continuación te presento una comparación entre estos tipos de enlace. El enlace iónico tiene como partículas iones. El estado físico en el que se encuentra este tipo de enlace es un estado sólido y no tiene una conductividad eléctrica. La solubilidad que tienen los compuestos con este tipo de enlace iónico tienen un solvente polar. El enlace covalente corresponde a partículas que son las moléculas,
Generalmente encontramos este tipo de enlace con compuestos que son de tipo sólido, gas o líquido. Tampoco tienen conductividad eléctrica y la solubilidad que tiene este tipo de enlace es polar-polar o apolar-apolar. Mientras que el enlace metálico, sus partículas se denominan átomos. El estado físico de este tipo de enlace es sólido. Este sí produce una conductividad eléctrica y es un compuesto, todos los compuestos que tengan ese tipo de enlace son compuestos insolubles. Existen dos tipos de compuestos químicos, que son los compuestos químicos orgánicos y los compuestos químicos inorgánicos. Los compuestos químicos orgánicos contienen como mínimo un átomo de carbono y a menudo un átomo de hidrógeno para formar hidrocarburos, mientras que los compuestos inorgánicos no contienen átomos de carbono. Ahora bien, un ejemplo sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos se muestra en la siguiente imagen. Las moléculas asociadas con los organismos vivos se denominan que son orgánicas. Estos incluyen ácidos nucleicos, grasas, azúcares, proteínas, enzimas y combustibles de hidrocarburos. Todas las moléculas orgánicas contienen carbono, casi todas contienen hidrógeno y muchas también contienen oxígeno. Por ejemplo, el ADN, el azúcar de mesa o también conocida como sacarosa, el benceno, el metano, el etanol o conocido también como alcohol de grano, son algunos ejemplos de moléculas orgánicas. Mientras que los compuestos inorgánicos incluyen sales, metales, sustancias hechas de elementos individuales y cualquier otro compuesto que no contenga carbono unido al hidrógeno. Algunas moléculas inorgánicas, de hecho, contienen carbono. Ejemplos de estos son la sal de mesa o el cloruro de sodio, el dióxido de carbono, el diamante que es un carbono puro, la plata y el azufre. También existen otros compuestos orgánicos sin enlaces carbono-hidrógeno. Hay pocos compuestos orgánicos que no contengan enlaces carbono-hidrógeno, pero existen sus excepciones, como por ejemplo el tetracloruro de carbono y la urea. Bueno, haremos un breve resumen sobre lo hablado en el video. Primero, pues recordemos que un elemento es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra más simple por ningún procedimiento, mientras que un compuesto es una sustancia pura que se encuentra conformada de dos o más elementos y que sí se puede descomponer a sustancias más simples por medio de métodos químicos. Recordemos también que existen dos tipos de compuestos, que son compuestos orgánicos e inorgánicos. Y dependiendo del tipo de compuesto se encuentra el tipo de enlace que le corresponda, que puede ser un enlace iónico, un enlace covalente, un enlace metálico. Y bueno, eso es todo por mi parte y hasta la próxima.